Buenas noches, Grupo Tercero A. Pues de entrada, muchas gracias por estar aquí, por haber dejado cosas más importantes. Redondear un poco el tema de Revolución Mexicana que iniciamos en la sesión del lunes pasado. Hoy voy a comentar algunas cuestiones sobre este acontecimiento revolucionario, entre comillas, y ahorita les voy a decir por qué a lo largo de estos minutos. Se han construido muchos mitos acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como todos los acontecimientos anteriores a este, pues se ha comprendido de forma casi mística muchos mitos acerca del papel de los que jugaron algo importante como Villa, Zapata, Madero, Porfirio Díaz, los presidentes Madero y luego usurpando el poder Huerta, luego viene Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas. Todos ellos parece ser que están en una lucha por el poder. Podemos decir que fue una masacre por el poder, donde la mayoría de los campesinos murieron, en este más de 1,000,000 de muertos como saldo humano. Resulta que antes del porfiriato, pues se está conformando un régimen de hacienda, donde la propiedad está en muy pocas manos, y esto lo fomentó fundamentalmente Juárez. Juárez fue el creador de la hacienda. Juárez fue el que tenía, por cierto, una mano derecha, que era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le hizo el trabajo militar, como les decía en clases anteriores, al régimen de Juárez. Porfirio Díaz llega al poder en 1876 con un país en bancarrota, con un país donde los bandoleros, las personas no podían salir. La mayoría del comercio era pues movido por carretas y estaba incomunicada a la nación. No existía todavía, cuando llega Porfirio Díaz, la revolución industrial. Imagínate, la revolución industrial y la segunda revolución industrial llegan con el porfiriato. Para 1900 ya hay una gran revolución en las comunicaciones, 30,000 kilómetros de vías férreas, no es algo que se diga a la ligera. Así que la extracción del petróleo, la energía eléctrica, el ferrocarril conforma esta revolución industrial que en Europa llegó 200 años antes. Pues no de embalde nos llevan 200 años de adelanto económico estas naciones. En el porfiriato se va a conformar pues mucha inversión extranjera, pero aquí retomo la narrativa clásica, pues hay mucha injusticia respecto al reparto de la riqueza, como todo régimen capitalista. Pero tenemos aquí en el porfiriato pues varios Méxicos. Hay varios Méxicos. Es el norte industrial, el sur, que está todavía más feudalizado, donde hay más injusticia por parte de los henequeneros, y un centro donde pues está el desarrollo de las minerías, las haciendas, etcétera. Aquí lo que tenemos es que ya para 1907, pues hasta 1907, podemos decir que todo está estable. Hay una inestabilidad en 1907 y 8 por el cambio de patrón oro a plata. Hay una devaluación mundial y México también cae en esta vorágine de crisis mundial. Hay una crisis económica muy fuerte, aunado a una sequía muy grave, en fin. Pero esto
no hay que tomarlo como una causa de la revolución, porque estaríamos siendo teleológicos, como ya sabemos en qué acabó la historia. No lo quiero poner como unas causas, sino como ciertos antecedentes. Luego viene el señor Madero. Madero nunca ha trabajado, es una persona que rebasa los 30 años, es un hacendado, se encargaba de viajar por el mundo, es espiritista, nunca ha trabajado, es un aristócrata hacendado, que por cierto sus familiares son amigos del propio Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no teme ni nunca temió al chaparrito Madero. Madero nunca inspiró algo en el gran dictador, entre comillas, Porfirio Díaz. Yo le llamo más bien un presidente emperador. Esto lo retomo de Edmundo Gorman. Presidente porque es moderno, porque retoma para estar en el poder, aunque la Constitución del 57 la haga como quiera, pues es un presidente finalmente, pero con rasgos de emperador. Emperador porque fue el que resuelve la tesis o la problemática que traía el siglo XIX, que buscaba un poder omnímodo, ese monarca que la gente todavía tenía como inercia en sus mentalidades, porque la mayoría de la gente no reconoce el lenguaje democrático, el lenguaje republicano, las categorías políticas. El 8% de la gente sabe leer en 1908. Entonces, la gente ubica más la figura de un emperador. Pero, ante el Concierto de las Naciones, pues es un presidente que Edmundo Gorman lo cataloga mejor como presidente emperador. Y finalmente eso es. Llega al poder, pone orden, y su lema, orden y progreso, como su nombre lo indica, pues va a generar paz. Y cuando hay paz, va a haber una serie de medidas que a muchos no les gusta, así que va a colgar, así literalmente, va a colgar a todos los bandidos que no dejen comerciar, no les va a decir dos veces, va a existir una policía rural que va a vigilar los caminos, se va a aliar con la mayoría de los poderes municipales y funge aquí la figura del compadrazgo. El compadrazgo es algo importante porque va a ser el aspecto que va a tener, que va a amarrar el poder en el México profundo. Va a conocer todo el país y va a conocer a los caudillos y caciques, que es lo que conforman la fuerza política de México, los caudillos y los caciques. A todos los conoce, se hace compadre de ellos y va a conformar un poder importante donde, por ejemplo, en el norte tenía también enemigos y simplemente va a negociar con ellos y les va a decir: puedes enriquecerte, no hay ningún problema, pero déjame hacer política y también déjame administrar mi gobierno. Así que ahí se van a conformar el poder feudal, los feudos, las decisiones al margen de lo que diga el presidente y la ley, y entonces se va a conformar el poder muy fuerte de los caciques en México y de los caudillos, finalmente controlados y siempre en observancia de este presidente emperador. Entonces, aquí van a entrar muchas inversiones extranjeras y en 2 años, en primer lugar, le preocupa la seguridad y pone en paz a esta nación, cosa que no había hecho nadie. Se va preocupando por lo económico, va a construir ferrocarriles, ferrocarriliza la nación, norte, sur, este, oeste, y van a entrar capitales
estadounidenses, ingleses, alemanes, franceses, y vamos a tener un comercio con todas las naciones, en todos los continentes. No te digo con todas las naciones, pero sí en muchas naciones de Oriente, en Sudamérica, con Estados Unidos, en Europa. Resulta que se va a conformar aquí un gran poder económico por los ingleses y los estadounidenses. Se van a generar muchas inversiones. Y entonces, ahora sí hay que tener cuidado en lo económico, porque vamos a estar dentro de las naciones con una moneda muy fuerte. Es la libra esterlina, el dólar estadounidense y el peso mexicano. Son las monedas más respetadas del mundo. De una nación desordenada, insegura, sin revolución industrial, en estos 34 años de poder, logra Porfirio Díaz un gran avance en lo económico. Creo que no se había dado tanto un desarrollo desde la época colonial hasta con Porfirio Díaz. Ya después se hace la leyenda negra del gran dictador, el que asumió un papel donde hizo que existieran muchas injusticias, toda la leyenda negra. Esto siempre va a existir en el futuro de lo que fue el porfiriato. Entonces, siempre los que ganan una revolución o una revuelta son los que van a escribir sobre las causas, sobre la dictadura perversa. Entonces se va a conformar un Porfirio Díaz malo, nuevamente un villano, ¿no? Uno de los villanos políticos o en lo social. Bueno, la Revolución Mexicana siempre se ha generado respecto a lo que se considera causas como el antivillano, en este caso el bueno de la película, el sacrosanto Maderito. Madero se va a conocer aquí oficialmente como el iniciador del movimiento de la Revolución Mexicana, como si un hombre pudiera hacer una revolución. Volvemos a lo mismo, los acontecimientos no los generan una persona, sino un complejo proceso. Y Madero, lo que ya no se apunta en las explicaciones de Aprende en Casa y mucho menos en los libros de texto, es que pues es apoyado por los Estados Unidos, va a recibir estrategia, va a recibir capitales, apoyo para derrotar al presidente emperador, que es Porfirio Díaz. Así que Madero no actuó solo, tiene muchas amistades y nexos con los Estados Unidos. Recordemos que es una de las 5 personas más ricas del mundo, Madero. Pero Madero se ha entendido como el gran pues iniciador de todo esto. Y aquí, primer apunte: antes de que Madero, en noviembre de 1910, el 20 de noviembre, se lance a las armas contra Porfirio Díaz, pues las masas, la mayoría de la gente no ha participado en esto. Parece ser muy institucional el cambio. Ahorita no veo tanta sangre para nada. Esto comienza en el norte. Así que vámonos un poco antes a una entrevista que el presidente Porfirio Díaz, en El Paso, Texas, en 1909,
eh, se entrevista con el presidente Taft y le pidió unas cosas que se negó Porfirio Díaz. Yo quiero admirar aquí a ese presidente que se negó a lo siguiente. Y recordé a lo que no pudo negarse Juárez con el Tratado de Magleno Ocampo, donde le dio carta abierta, le dio una bienvenida eh, a los estadounidenses, les dio permiso para entrar y salir por donde quisieran sus ejércitos, eh, podían accesar al Istmo de Tehuantepec cuando quisieran, por algunos capitales que le prestaron. Por cierto, las deudas de Juárez se las pagó Porfirio Díaz. Le pidió el presidente Taft a Porfirio Díaz lo siguiente. Quería una base militar en Baja California. Y aquí Porfirio Díaz dijo no. Le pidió la devaluación de la moneda mexicana y él se negó. Le pidió que dejara de comprar armamento a los alemanes, al imperio alemán, que para eso les dijo, ¿sabes qué? A mí solamente cómprame armas y no a los alemanes, y él les dijo no. Alemania va sustituyendo en esta época al imperio de Inglaterra. Inglaterra va perdiendo poder ante el avance económico avasallante de los alemanes. Y les dijo, no, tengo tratos y contratos con los alemanes. Pues esto empieza a irritar a los gringos. Y luego que le diera concesiones para que Estados Unidos extrajera más petróleo. Y le dijo, no, porque ya tengo quien haga eso. Y al saber los gringos que eran los alemanes, pues se enfurecieron y al poco tiempo ya estaban los gringos pues muy enojados. Le dan el apoyo después a Madero. Así que vamos comprendiendo esto. Un hombre no hace la historia, Madero no inicia la revolución, si no hay atrás estos datos donde los Estados Unidos pretenden más intromisión en los asuntos de México, principalmente en lo económico. Las guerras son económicas, no son pronunciadas por un héroe llamado Madero. Así que Maderito va después a recibir apoyo de los gringos, por estas razones que les acabo de decir. Entonces le dijo no a todo Porfirio Díaz, así que esto ya es una bomba de tiempo y lejos de creer en las causas de siempre, donde la miseria y los pobres y que necesitaban una voz que los uniera, como fue Madero, pues parece ser que ya no empieza a tener sentido. Pero sin embargo tú debes de poner para el examen de Comipems que fue Madero el que inicia la Revolución Mexicana y el que da cuenta de las voces de los pobres y las injusticias y las huelgas que se habían dado y las injusticias, él las hace valer para que se inicie una revolución formal. Bueno, así que ya vamos teniendo el primer dato. Para 1910, pues se arman las elecciones, las gana Madero, las desconoce Porfirio Díaz y él se va a los Estados Unidos y desde ahí empieza a pronunciarse en contra de Porfirio Díaz. Y para ese entonces, en 1910, declara Porfirio Díaz no a las elecciones, donde Díaz quedaba como presidente, y como les decía, en San Luis, ya en Estados Unidos, declara a Madero pues ya la guerra, entre comillas, a Porfirio Díaz. Díaz firma la renuncia en mayo de 1911. Quiero decirte algo interesante. Antes de todo esto, en 1908, Madero escribió un libro. Es
el primer libro que escribe alguien que quiere ser presidente en la historia de México, que se llama La sucesión presidencial en 1910. Esto lo escribió en 1908 y para 1909 y 10 este libro ya se podía comprar. Costaba, por cierto, $1 para 1910 y que era lo que ganaba un jornalero. Lo que gana un jornalero es lo que cuesta el libro de Madero. Y el libro de Madero, pues, es importante porque ya le estaba anticipando a Porfirio Díaz que quería la presidencia. Era una declaración de guerra abierta, formal, literaria, donde en ese libro principalmente es una queja histórica por el militarismo y el absolutismo, es decir, por el autoritarismo que Porfirio Díaz tiene. Y en la otra mitad del libro te habla sobre la necesidad de un proyecto político para que votes por Madero en un futuro. Bueno, eso es en lo formal. Por cierto, en Aprende en Casa se comentó que el libro se llama La sucesión presidencial en 1909. No, es La sucesión presidencial en 1910. Quiero decirte también que bueno, va a pasar el tiempo donde ahora esto está a la expectativa porque al llegar Madero al poder en 1911 ya formalmente pues va a surgir una tensión con lo militar. El error de Madero fue dejar intacto al aparato militar del porfiriato. Ese es el gran error de Madero, que deja intacto todo el cuerpo de la fuerza que es el ejército. Y dentro de ese cuerpo pues va a surgir Huerta, que es el que traiciona al presidente Madero. Y quiero decirte que Huerta recibe el apoyo de los alemanes y Madero ya deja de ser apoyado por los Estados Unidos. Así que las cartas ya están echadas. Ahora Madero va a ser, podemos decir, sustituido, asesinado, se oye muy bonito, sustituido, asesinado, traicionado por Huerta. Bueno, hasta aquí le paro en esta primera sesión sobre Revolución Mexicana y te dejo aquí el menú de tareas y pues nos vemos. Muchas gracias, tercero A.